Buenos días, colegas. Venimos aquí para realizar una mesa redonda acerca de las crisis hipertensivas. ¿Quién me podría decir qué es una crisis hipertensiva? En sí, podríamos definir a la crisis hipertensiva como una elevación severa de la presión arterial que puede generar daño a diversos órganos como el cerebro, el corazón y los riñones. Aquí en sí se va a dar una alteración de la regulación del flujo sanguíneo que puede estar desencadenado por diversos factores, principalmente la hipertensión arterial, pero también podemos decir que puede estar generado por el estrés, por una obstrucción arterial y sobre todo por una alteración del sistema nervioso central. Esto en sí va a desencadenar varias complicaciones graves, donde podemos hablar de una insuficiencia cardíaca, de un daño renal y en el peor de los casos de un evento cerebrovascular. Es por eso que nosotros debemos mantener controlados a nuestros pacientes en dependencia a su clasificación, donde nosotros vamos a encontrar a dos grandes grupos: la emergencia de la crisis hipertensiva y la urgencia. Dentro de la emergencia podemos notar que aquí va a existir una elevación de la presión arterial. Sin embargo, y una de las características principales es que aquí va a haber daño dentro de los órganos, Diana, que había mencionado anteriormente. Por el contrario, nosotros vamos a ver que en la urgencia también va a haber esta elevación. Sin embargo, aquí no se va a dar la sintomatología y no va a haber un daño en los órganos. Sin embargo, aquí nosotros también debemos mantener pues un control adecuado y una atención rápida y oportuna. Ahora, me gustaría saber, colegas, cómo ustedes podrían diagnosticar esta patología. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues es importante la determinación de la presión arterial. Entonces, cuando se considera una crisis hipertensiva es cuando tengamos valores de la presión arterial de 180 sobre 120 a 220 sobre 120 milímetros de mercurio. Entonces, eso sería la primera determinación. Luego de esto vamos a avanzar hacia los antecedentes, o sea, la historia clínica. Vamos a preguntar, por ejemplo, si en otro paciente pues vamos a encontrar el factor de riesgo de que es hipertenso y de que tiene un tratamiento que no está siendo bien llevado. Aparte de eso, también es muy común, por ejemplo, personas que están en contacto frecuente o que tienen abuso de sustancias que son adrenérgicas, como lo son, por ejemplo, las drogas, como la cocaína. En cuanto a la parte del examen físico, pues comenzando desde signos vitales, la presión arterial, ¿no es cierto? Que debe de ser pues estrictamente bien tomada y sobre todo nos habla de que debe el paciente estar 10 minutos antes en reposo y que se debe hacer una toma que sea comparativa. Además también de la evaluación del pulso. ¿Ya? Aparte de eso, si ya nos vamos a referir también al examen físico, pues vamos a realizar un examen físico basado en la clínica que puede presentar nuestro paciente. Como bien lo dijiste, Carla, pues podemos encontrar un paciente que tenga la urgencia o emergencia. Entonces, en urgencia, nuestro paciente inclusive puede estar asintomático o puede presentar signos y síntomas que son leves. Entre los más comunes son, por ejemplo, cefalea, mareo o epistaxis. ¿Ya? Por otra parte, pues al paciente que es emergente va a presentar daño en los órganos diana, por ende aquí va a presentar o debemos hacer un examen físico que va a ser más sistemático. Por ejemplo, las manifestaciones clínicas que podemos hallar a nivel cerebral, por ejemplo, un ataque isquémico transitorio, accidente cerebrovascular o, por ejemplo, también una encefalopatía hipertensiva. A nivel renal, fallo renal, oliguria, entonces debemos estar muy pendientes acerca de la función renal del paciente. También a nivel cardiovascular puede presentar un síndrome coronario agudo, puede también presentar, por ejemplo, la disección aórtica o pues también la disección de aneurismas. Por otra parte, también es importante revisar el fondo de ojo, porque por ejemplo podemos encontrar anomalías a nivel de retina, como por ejemplo papiledema y hemorragia. Inclusive podemos hablar de manifestaciones clínicas a nivel ginecológico, como por ejemplo la eclampsia. ¿Ya? Una vez visto todo eso, pues debemos de individualizar prácticamente cómo vamos a hacer el examen físico y los exámenes complementarios, es decir, laboratorio e imagen, van a ser en base a lo que nosotros tengamos la sospecha de órgano diana que tenga fallo. ¿Y qué tal si hablamos sobre el tratamiento farmacológico de las crisis hipertensivas? Por ejemplo, conocemos que las crisis hipertensivas urgentes se le debe dar tratamiento al paciente desde horas hasta días. Sin embargo, en las crisis hipertensivas emergentes tenemos un máximo de 2 horas para dar el tratamiento al paciente, o si no puede causar posibles efectos adversos. Por lo que, ¿quién me podría compartir algo de su experiencia acerca de este tema? Claro, puedo empezar. En mi práctica médica me he encontrado con la Betalol, ya que es una opción muy eficaz para el control de la presión arterial en urgencias hipertensivas, ya que este tiene la capacidad para bloquear receptores tanto alfa como beta, y esto nos sirve y es ideal para tratar a pacientes y estabilizar
siempre y cuando éste tenga un daño orgánico inmediato. Estoy de acuerdo, pero es importante conocer las contraindicaciones y los efectos adversos del labetalol. Por ejemplo, ¿cómo tratarían ustedes a un paciente con asma bronquial conocido? Muy buena pregunta, doctora. En este caso, evitar como tal el uso del labetalol debido a que este va a desencadenar un broncoespasmo. En ese caso, yo consideraría otras opciones de tratamiento, como es el caso del nicardipino o a su vez el nitroprusiato de sodio, ya que estos van a tener un riesgo menor en cuanto a la función pulmonar. Exactamente, colega. Además, es importante conocer las dosis adecuadas de cada medicamento. Por ejemplo, en el labetalol conocemos que se debe administrar un bolo de 20 miligramos por cada 10 minutos, hasta máximo una dosis de 80 miligramos, a diferencia del nitroprusiato de sodio, en donde se debe administrar 0.25 microgramos por cada kilominuto. Así es, doctor. La dosificación precisa es importante para garantizar una reducción de la presión arterial en una crisis hipertensiva cuando el paciente tiene un daño orgánico inmediato. Como es el caso de un ictus isquémico, en ese caso el tiempo es crucial. ¿Qué grupo farmacológico utilizarían ustedes en ese caso? En mi experiencia, el nitroprusiato de sodio tiene una alta eficacia en situaciones críticas como el ictus isquémico. Sin embargo, se debe iniciar por dosis bajas y tener un tratamiento cercano del paciente debido a que este suele ocasionar problemas como convulsiones y como la acidosis metabólica. Totalmente de acuerdo. Además, hay que hacer hincapié en conocer las contraindicaciones específicas de cada paciente. Por ejemplo, en casos de hipertensión maligna en las cuales haya una insuficiencia renal aguda, se administra el cardiopino o el nitroprusiato de sodio, obviamente conociendo sus contraindicaciones y las dosis adecuadas de cada medicamento. Definitivamente la seguridad del paciente siempre va a ser una prioridad para nosotros. Por lo tanto, debemos conocer muy bien el manejo y la dosis en la que se debe administrar, ya que es una oportunidad y también un desafío para nosotros ofrecerles como tal una calidad de tratamiento y vida al paciente. Y hablando de opciones terapéuticas, no nos olvidemos del nitroglicerato. Este específicamente nos ayuda en emergencias hipertensivas como el síndrome coronario agudo, en donde tenemos que ponernos especialmente atención en los efectos adversos que puede causar, ya que puede causar una posible hipotensión, y en este caso habría que ajustar las dosis en consecuencia. Definitivamente la nitroglicerina es una herramienta muy valiosa para el edema agudo del pulmón, ya que en ese caso va a reducir la presión arterial y va a ayudar mucho a la función respiratoria. En ese caso debemos siempre fijarnos en el paciente que no tenga una hipotensión arterial, ya que en ese caso, en el caso de que administremos este medicamento, vamos a exacerbar este problema. Es fascinante cómo cada fármaco tiene su grupo de indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos. Pero ¿qué nos pueden decir acerca de las prevenciones? Para prevenir las crisis hipertensivas es importante adoptar un enfoque integral sobre la salud cardiovascular. Es por esta razón que en un paciente hipertenso lo primero que tenemos que hacer es mantener un tratamiento adecuado para cada paciente. Asimismo, tener un control regular de la presión arterial. Por otra parte, también podemos hacer ciertos cambios en nuestro estilo de vida. Por ejemplo, en primer lugar, tener una dieta saludable. En este caso, tener una dieta baja en sodio, pero rica en frutas, verduras y carbohidratos. Además, podemos mantener un peso adecuado a través de la realización regular de ejercicio, disminuyendo también el consumo de tabaco y alcohol. Y por último, el control del estrés a través de técnicas de relajación. Increíble, creo que todos hemos aprendido hoy una o dos cosas más sobre el manejo de las crisis hipertensivas. Agradezco a todos por su colaboración en esta mesa redonda y gracias por todo.